¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Sean todos ustedes el pueblo de Dios. Bienvenidos a las riquezas de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los llamados y escogidos, a todos los que venimos con hambre y sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor y con un corazón quebrantado delante de Dios todos los días, guardando el depósito por sobre todas las cosas. Por todos los que venimos con la mirada puesta en la vida eterna, en el juicio, y nos guardamos en todo momento para recibir todas las riquezas que están prometidas a los que le aman. Así, bendito hermano y bendita hermana, son las riquezas y las bendiciones para estos corazones que tienen este fruto, no dicho por mí, sino dicho por nuestro Rey, por nuestro Padre. Y así me pongo yo a los pies de Cristo, con la esperanza siempre de que haya un corazón entendido, un corazón que verdaderamente quiera saber, y esperando a sacarlo del mar, a subirlo a la barca y a llevarlo a la orilla, para que podamos nosotros tener la riqueza y el privilegio de amar. Bendito hermano y bendita hermana, he pedido por cada suscriptor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, por los que estén predestinados por Dios para encontrar el día de mañana estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He orado para que dé un fruto de vida, para que toque corazones, para que haya un discernimiento y haya una conversión a imagen de Dios y podamos estar algún día en la vida eterna deleitándonos de sus promesas. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta enseñanza. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con esta bendita enseñanza correspondiente al día martes, la enseñanza número 18. Abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en segunda de Samuel 7:20. Vuelvo a repetir, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 20. Bendito pueblo de Dios, como ayer Dios me permitía la riqueza y la revelación de esta enseñanza, todas las riquezas proféticas que como historias que Dios permitió en su ley, historias vivas que fueron una sombra para que viniera lo verdadero cuando Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo al mundo, tener el conocimiento a los que no pecamos, a los que tenemos la cabeza de Cristo, a los que tenemos la imagen de Dios, de la grandeza, de la profundidad, de la anchura, del amor y de las riquezas que Dios nos ha concedido, no por obras, sino por su afecto y su amor. Así prosigamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cuando el rey David se le da el conocimiento de todas estas riquezas a él y a su descendencia. ¿Qué más sigue? Dice en el versículo 20. ¿Y qué más puedo añadir a mi oración, Señor, a mi agradecimiento? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? No hay palabras. Mira, hermano, en verdad yo le digo, estando yo sentenciado a cadena perpetua y que una persona inocente haya venido
a pagar mi sentencia para que yo quedase libre, ¿habrá palabras para poderle agradecer? ¿Habrá alguna acción? Sobre todo si yo soy un joven, con esposa, con familia, con una vida por delante, y que yo me hayan sentenciado a los 28, 30 años, a la edad que sea, a la muerte. ¿Habrá palabras? No, hermano, ni palabras ni obra. Porque de igual manera, las obras que nosotros podemos hacer de amar a Dios y amar al prójimo, ni siquiera es por medio de nosotros. No es un fruto de nosotros, es un fruto de Dios. Entonces, sí, está la oración para agradecerle a Dios, está la oración para tener una comunión con Él en agradecimiento, porque yo le digo que las palabras que yo tengo todos los días, desde que tengo libertad, desde que tengo conocimiento, pues es desde lo más profundo de mi corazón, pero no alcanzan para cubrir las riquezas y todo lo que hoy tengo. Por eso dice, ¿qué más puede añadir David hablando contigo? Pues dice, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y de igual manera, Dios conoce los corazones, el agradecimiento que hay. No de palabras, porque la bendita palabra también nos declara, hermano, de los hipócritas, como en las sinagogas, en los tiempos de Cristo, hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres. Largas oraciones para aparentar instrumentos de piedad. Pero Dios conoce los corazones cuando hay un entendimiento y cuando hay una gratitud desde lo más profundo de nuestros corazones. Así que de igual manera, Señor, ¿qué más puedo añadir, Señor, a todas estas riquezas? Tú conoces mi corazón, Señor, tú sabes lo que hay en mí. Y sí, el agradecimiento no alcanza con las palabras ni con la obra. Pero David siempre fue deudor a Dios, porque los que hemos dado un seguimiento en todo lo que fue su discipulado, antes de que Dios entregara el reino a David de todo Israel, vemos cómo David en las pruebas, en la persecución, nunca transgredió la ley de Dios. Y iba a empezar un ministerio, ya tenía 7 años gobernando al pueblo de Judá, iba a empezar un ministerio, un reinado para todo Israel. Y claro, nosotros seguimos leyendo como Dios nos los va a permitir y sabemos que David fue amigo de Dios y fue deudor a Dios. Sí, cometió un tropiezo, como vamos a ver más adelante, pero Dios lo despertó. Y así, bendito hermano y bendita hermana, Dios conoce los corazones que verdaderamente se nos ha concedido el entendimiento de esta grandeza de salvación y de todas las riquezas que tenemos. Y cuando hay un corazón entendido, hay un sacrificio, una santidad y una entrega a Dios. Dice en el versículo 21, todas estas grandezas has hecho por tu bendita palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Muy importante lo que dice aquí, hermano. Y todas estas grandezas has hecho por tu palabra. Has hecho por tu palabra. 2 enseñanzas muy profundas. Recordemos que esta bendita palabra, toda la Biblia, se conoce como un libro profético. Y en este nuevo pacto, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a dar por viejo el primer pacto, a quitar lo terrenal y a traernos lo espiritual, toda la bendita palabra, desde que nosotros recibimos por primera vez el Evangelio, son promesas que no podemos obtener sin una acción. Le explico. Cuando Dios llegó por primera vez
a mi vida, me dijo que yo era pecador estando en ignorancia, porque yo pensé que no era pecador. Me dijo que yo no tenía Dios, que yo era, que estaba gobernado por un poder y engañado en la vana manera de vivir que había recibido de mis padres y del mundo. De igual manera me dijo que Él me amaba y había mandado a su Hijo Jesucristo para que si yo me arrepentía y en ese momento aceptaba su pacto, por fe, por creer, de bautizarme, y que el bautizo representaba una muerte, y que si yo lo hacía, me iba a resucitar para volver a tener la imagen de Dios, que es la espiritual, y empezar como hijo de Dios y con las riquezas de su amor y de su conocimiento. Yo cuando se me dio el Evangelio y lo escuché, todavía no tenía ni la maldición ni la bendición, porque me dijo también que todo aquel que no creyera ya era condenado. Y creí, y la acción de creer es que con todo el corazón recibí el pacto, y en el momento en que yo me entregué, sentí un gozo, sentí una alegría después de una acción. Después de igual, empecé a venir y tuve entrada al reino, tuve el amor de Dios y empecé a tener sus decretos, su camino, sus consejos, y cada consejo que Él me iba dando era ignorancia mía, yo no lo conocía y me empezó a pedir, a sacrificar las costumbres, los hábitos que me habían enseñado para cambiarlos por una obra que me acercaba cada vez más a Él. Y en el momento en que yo empecé a sacrificar y en el momento en que empecé a creer, detrás de cada mandamiento siempre había una promesa. Siempre había y siempre hay una promesa. Entonces, nosotros estamos en un pacto de fe. Y la fe es tener la certeza, la seguridad de lo que no se ve y se espera. Porque en cada mandamiento que Dios me da, ni veo la maldición, ni veo la bendición. Y en cada mandamiento hay una obra que tengo que hacer, sea para que sea acreedor a la maldición, cuando no hago el mandamiento y hago otros, o sea, para creer, hacer su mandamiento y ser acreedor de sus bendiciones. Ahora bien, esta bendita palabra me dio la grandeza que ahora tengo, porque Dios me dijo que Él y la descendencia de Cristo iban a ser reyes y sacerdotes. Y hoy doy testimonio que yo tengo un ministerio, un crecimiento dado por Dios y no por el hombre, no por una escuela teológica, y me ha dado esa grandeza a sus ojos. Estas palabras, todas estas grandezas has hecho por tu palabra, has hecho por tu palabra todas estas grandezas. Y quiero decirle también y añadirle, bendito hermano y bendita hermana, que hay otra palabra que es la de mentira, que es la de engaño, que de igual manera enseña grandeza, enseña poder, pero recordemos que Él engaña y que cuando yo cambio la palabra por el engaño, la palabra de verdad por el engaño, esa palabra y ese engaño me hace un microbio, me hace nada a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Así que, por esta bendita palabra, hermano, así como David lo está declarando y así como Dios me está permitiendo enseñar, vienen todas estas grandezas de que yo era un hijo del diablo, era un animal, y por esta palabra Dios me resucitó, por esta palabra me hizo su hijo, por esta palabra me dio una transformación y me hizo una nueva criatura, por esta palabra me regresó la imagen y hoy tengo la imagen de Dios, que es la espiritual, tengo el fruto de Dios. Por esta palabra se me concedió ser hijo de Dios, pueblo de Dios, se me concedió un ministerio dado por Dios y no por el hombre, y no hay mayor grandeza que alguien me pueda ofrecer en el planeta Tierra ni en el universo más que este divino ser poderoso, creador de los cielos y de la tierra.
Y todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, porque Dios es bueno. Porque todo lo que hay en el corazón de Dios es para bendición. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando viene Dios a hablarnos por medio de Cristo o por medio de una iglesia santa y nos pide que tomemos la cruz, que nos empieza a pedir mandamientos, nos parecen duros a los que son pecadores porque no tienen el conocimiento que cada mandamiento que Dios nos pide no es para hacerle ningún favor a Dios. No es para darle nada a Dios. Él es rico, Él está en un trono, Él es poderoso, de Él viene toda riqueza, toda bendición. Los insensatos, los ciegos, los que se molestan, no saben que todo lo que nos pide Dios es para una bendición, para tener gozo, para tener paz, para sacarnos para lo que no fuimos creados, para sacarnos del engaño en que estuvimos desde que nacimos. Y están en ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando Dios me ha permitido dar testimonio de la verdad a los que han entrado por la puerta del redil y se les pide, porque la bendita palabra pide sacrificio, pide alejarse del mundo, se empiezan a molestar, se empiezan a enojar. Y le digo, no se enoje, hermano, yo nada más le estoy dando la palabra. O sea, yo le doy testimonio que yo lo hice, hermano, y yo tengo gozo, tengo paz, y aún así no lo creen. Entonces dice, y conforme a tu corazón, porque todo lo que está en el corazón de Dios y nosotros como creación suya, es lo que está en el corazón de un verdadero padre, de un buen padre que tiene hijos. Porque un buen padre que tiene hijos, en su corazón en todo momento está el futuro y el bienestar de su hijo, y da su vida el padre y la madre por sus hijos para que el día de mañana no sufran y tengan una vida bendecida. De igual manera el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, en su corazón, el único propósito que Dios quiere para su es el amor, es el bien, es que tengamos vida, es que tengamos eternidad. Dice, fíjense bien, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Muy importante esto último, haciéndolas saber a tu siervo, haciéndolas saber a tu siervo. Así que yo le digo, hermano, no porque usted haya leído la palabra 100 veces, no porque usted vaya todos los domingos a una congregación, no porque usted todos los días escuche la palabra, va a entender la palabra. El que da el entendimiento bíblicamente, no nada más en este versículo, es Dios. Y la bendita palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios es darnos la revelación de este bendito lenguaje que no es terrenal, de este bendito lenguaje que es celestial. Y Dios quita los sellos, quita el velo, Él da el entendimiento por medio de su espíritu a los que temen, a los que guardan el depósito, a los que tienen hambre, a los que se interesan. Yo le digo, por ejemplo, para poder entender bien, y le voy a poner parábolas y ejemplos. Yo tengo empresas y soy millonario, soy rico y tengo 2 hijos. Uno de 21 años y otro de 25 años. Y los dos están peleando por la herencia porque yo ya estoy viejo. Y yo hablo con mis 2 hijos y les digo que para poder darles yo herencia, necesitan tener el conocimiento de cómo llevar a cabo esas empresas. Y los invito a los 2 a que vengan todos los días para que se les empiece a adiestrar y empiecen a aprender. Pero uno de ellos ama más a sus amigos, ama más el reventón, ama más a sus mujeres, a sus novias, ama más. Y el otro, de igual manera, es joven, tiene novias, tiene fiestas, pero él ama más al Padre, porque el Padre dice
que todo su trabajo y todo su amor quisiera que perseverara esa empresa, pero que el precio para poder tener el conocimiento es dejar todo y venir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para empezar a capacitar a quien quiera quedarse con herencia. Y el otro dice, mi padre me ama, me va a dejar mi parte, yo mejor me voy al rey. Y el otro más sensato dice, no, yo amo a mi padre y yo quiero quedarme con estas riquezas. Ejemplos, parábolas, porque yo no toco riquezas terrenales, estoy poniendo ejemplos. Ahora, yo veo a uno de mis hijos que al día siguiente viene y al día siguiente viene y lo veo metido y lo veo diciéndole a sus novias por teléfono, no, no puedo, y lo veo interesado en estos negocios y mi hijo por naturaleza va a aprender. Y el otro viene una vez a la semana, se va y viene una vez a la semana y se va. Yo, en mi testamento, voy a dejar al que no me va a echar a perder mi negocio, al que no me va a llevar a la quiebra, al que se va a ocupar de lo que me interesa. De igual manera es Dios, hermano. Muchos son los llamados. Muchos que entran por la puerta del redil son hijos. Pero no todos creen y no todos son sensatos y obedientes. Porque no todos tienen el entendimiento y la revelación de Dios por ser endurecidos. Así, el que fue todos los días, el Padre personalmente le empezó a enseñar y el Padre todos los días le empezó a mostrar el manejo y teje de sus empresas. Cuando el otro, por no pagar el precio, estuvo en ignorancia total. Y cuando el Padre murió y el otro hijo se dio cuenta que él no estaba incluido en el testamento, lloró demasiado tarde y se quedó en la ruina. Así, bendito hermano y bendita hermana, le pongo parábolas, le pongo ejemplos. Porque de igual manera, Dios, a los que toman su cruz, a los que se sacrifican, a los que dejan la mentira, a los que dejan el engaño, a los que creen, como dijo Cristo Jesús, yo no puedo ser maestro de nadie si no tomas tu cruz. Y tú no puedes ser mi alumno si no tomas tu cruz todos los días y me sigues todos los días. Y aquí es por fe. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios que conoce los corazones, Dios que conoce cuando uno cree y sacrifica todo y estima todo como basura, como el apóstol Pablo, porque de igual manera esta parábola que le acabo de poner es que cuando este joven le hablaban sus novias, tenía oportunidad de ir de vacaciones, él dijo no, volteaba a ver la empresa y él decía no, yo estimo como basura todo eso por esta herencia, yo estimo como basura todos esos placeres temporales por estas riquezas que voy a obtener. Y así, el que cree, así, el que ha tenido la cabeza de Cristo, así, el que verdaderamente ha hecho, porque el creer es una acción, Dios lo ama y le revela y le enseña este bendito camino de vida, a los cuales son muy pocos de porcentaje los que verdaderamente aman a Dios. Dice, entonces ya vimos que es haciéndola saber a tu siervo, y de igual manera la bendita palabra nos enseña que el que nos da entendimiento, que el que nos da discernimiento para entender este lenguaje es el Espíritu Santo que Dios hizo morar a todos los que participamos de la sangre de Cristo Jesús, el cual nos da entendimiento de estas palabras y dice, no contristéis al Espíritu Santo, no apagues el fuego que hay en ti, porque es el que me revela y el que me da entendimiento. Y el pecado paga un salario y es la muerte. Y el pecado es poner en primer lugar los deseos temporales y el engaño de Satanás que la cruz y el venir a adiestrarse. Porque le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener esta revelación, para poder tener este entendimiento, le he dicho yo que así como en el mundo
para poder tener una profesión se requieren veintitantos años de estudio todos los días, ¿cuánto más cree que se necesita para el conocimiento y para esta vocación que es un ministerio como apóstol, maestro, profeta? ¿Usted cree que Dios pida menos que el mundo? Por favor, hermano, no se compara. Y eso muchos no lo entienden por los placeres carnales. Pero David, sabemos que consagró su vida y Dios le reveló todas estas cosas, porque la revelación de Dios, que es vida, tiene un precio. Bueno, dice en el 22, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Ahora, vamos a profundizar este versículo. Por tanto, tú te has engrandecido. Hermano, Dios es grande. Dios ya no puede crecer más. Dios es inmortal. Dios tiene el universo en el hueco de su mano. Y si yo no alcanzo a comprender la grandeza del universo, ni el ser humano alcanza a comprender la extensión del infinito, menos alcanzo a comprender quién tiene todo ese universo en el hueco de su mano, la grandeza de Dios. Pero, ¿cómo es que tú te has engrandecido? Bueno, antes yo estaba en ignorancia, ajeno, adorando otros dioses por engaño, que por naturaleza no son dioses, porque yo era católico. Y mediante el amor, mediante su misericordia, no por obras, sino por su puro afecto, Dios me llamó y con el conocimiento se engrandeció. Cuando yo dejé a todos mis ídolos y a todos los dioses para consagrar mi vida y adorarlo solamente a Él. Porque su bendita palabra me dio la enseñanza de su grandeza, de su amor. Así, bendito hermano y bendita hermana, solamente Dios se engrandece con los humildes, con los que tienen conocimiento. Porque cuando Dios se engrandece en un ser humano, no por labios, no por decirlo, Dios se engrandeció conmigo, sino cuando alguien deja todos los dioses, deja todos los ídolos, estima todo como basura, para consagrar su vida, es cuando tuvo entendimiento por Dios, porque Dios le reveló la grandeza y que no hay otro Dios como Él. Entonces espero ser explícito, hermano, porque pues esto vino en el Nuevo Testamento, vino por el conocimiento de Cristo Jesús a los santos. Dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Quién me dio el conocimiento? La bendita palabra. ¿Por qué me dio el conocimiento? Porque busqué, porque amé. Fuera de ti no hay. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, ahí está lo que le acabo de decir. Ahí está el amor de Dios. Ahí está la revelación. Ahí está a quien Dios concede entender esta grandeza. Y yo le voy a decir algo para poder profundizar. Porque cuando yo veo a la mayoría de los que se jactan de ser cristianos prefiriendo la mesa del diablo, las riquezas temporales y corruptibles a las de Dios, que son por fe, es porque hay un versículo bíblico en donde nos dice que no le echemos perlas a los cerdos, porque se van a volver y las van a pisotear y van a volver contra nosotros. ¿Quién es el cerdo? Bíblicamente, el cerdo es aquel que una vez que fue sacado del mundo y fue limpiado, regresó nuevamente a revolcarse en el lodo y en el excremento que es el mundo. Y así las perlas es el discernimiento, es la grandeza
es el conocimiento que Dios nos da. Eso representa la perla. Así que, por más que yo me trataba de esforzar para hacer abrir los ojos a los incrédulos, hay un precio para que Dios te permita ver las riquezas verdaderas que llevan a la vida eterna, y es el creer y es el buscar, como la parábola que le puse de los dos hijos. Y recuerde, el otro que decía, mi padre es amor, mi padre cuando muera, dice, él me va a dejar. Y sus amigos lo engañan, vente hombre, tu papá es rico, no te va a desamparar. Bueno, así bendito hermano dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, porque no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, usted me dirá, yo voy los domingos a la iglesia, o yo todos los días escucho la palabra. Eso no es tener oído, ¿eh? Eso no es tener oído. El oído del que habla Dios es espiritual. Como dice en Apocalipsis, a los mensajes de los ángeles a cada iglesia. El que tenga oídos, así termina diciendo, en cada exhortación y en cada amonestación. El que tenga oídos para oír, escuche lo que dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es tener oído? Bueno, una cosa es la funda que Dios me ha dado, que tiene ojos carnales, oídos de carne, nariz de carne y una lengua de carne. Y el Espíritu que está dentro de mí, de igual manera tiene ojo, que es el entendimiento de la palabra, tiene un oído para escuchar la voz de Dios y no la de aquí abajo. Tengo el gusto de poder saber cuál es la comida de Dios y la comida del diablo. Así, bendito hermano y bendita hermana, si yo peco, el pecado paga un ser de la muerte, me vuelvo un ser de carne y en automático la palabra verdadera me va a retumbar. Porque en la carne, la palabra, así como yo veo, por ejemplo, hace 4 o 5 días que hubo, creo que 280 y tantos visitas o 300, me pongo a ver cuánto tiempo duraron, 3 minutos algunos, 4 minutos y lo dejaron de ver. ¿Sabe por qué? Porque la palabra a la carne les parece dura. Dicen, este está loco, demonio tiene. Porque Dios no les revela el poder comprender y no les quita el velo, porque son sordos, por el pecado, porque tienen un corazón duro. Muy bien, entonces dice, lo que hemos oído con nuestros oídos, Señor, tu grandeza. Y conste, bendito hermano y bendita hermana, que siempre Dios me permite concordar con muchos versículos bíblicos para que lo que Dios me está permitiendo enseñar, sepa que así es, claro, si usted no peca. Dice en el versículo 23, y hay una pregunta aquí, y dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas en su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones de sus dioses. Primeramente, profundicemos porque recordemos que la bendita palabra era una sombra de lo que iba a venir. Y empecemos con esto. ¿Cuándo nace el pueblo de Dios? Nace en Egipto. Y nace cuando por medio de Moisés fue libertado de Egipto y se le fue dada una ley. A diferencia de todos los demás pueblos que habitaban en aquel entonces, en los tiempos del Éxodo, a todos los alrededores, ningún pueblo tuvo, para empezar, el maná del cielo. El único pueblo que tuvo el privilegio de un
alimento totalmente diferente al alimento que comían todas las demás naciones, fue el pueblo de Dios, fue un alimento que descendía todos los días del cielo. El único pueblo que tuvo una bebida especial de una peña que estuvo en el desierto, que Dios hirió con una abertura para que en el desierto no murieran de sed y tuvieran la bebida y el agua, fue el único pueblo que pudo beber de esa agua de la peña de Oreb. De igual manera, es el único pueblo que pudo habitar 40 años en un desierto, sin morir. Es el único pueblo que la ropa que tenían, sus sandalias y toda la ropa que tenían, no se les desgastó en 40 años. El único pueblo. Es el único pueblo que tenía el conocimiento de Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, y el único pueblo que tenía el conocimiento de que todos los dioses hechos por manos humanas eran de abajo y no eran verdaderos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo y la obra que ellos tenían, el fruto que ellos tenían, era totalmente diferente a las obras de todos los demás pueblos. Ya como una sombra de lo que iba a venir. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy estamos en la apostasía. Hoy muchos no ven, pero los poquitos que quedamos en la verdad, los poquitos que tenemos vida espiritual, los poquitos que tenemos al Dios de los cielos y de la tierra, Creador de todo como Padre, podemos ver la diferencia de la obra que tenemos nosotros como pueblo suyo a la obra, porque de los demás del mundo. Porque yo le voy a poner esta comparativa cuando dice aquí, ¿y quién como tu pueblo, como Israel? ¿Quién como tu pueblo? Ya le he dicho, no para jactancia, es para engrandecer la gloria de Dios. El que tenga oídos para oír, escuche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo tengo una obra y tengo una acción totalmente diferente a los del mundo y a muchos cristianos. Porque todos estos días que yo le mencioné, para mí son de riqueza, de fiesta, de banquete y de bendición en una consagración al 100% para la obra de Dios. Desde que Dios amanece hasta que anochece. Para mí no existe un sábado. Para mí no existe un domingo. Para mí no existe un lunes, un martes. Para mí todos los días son de fiesta, son de gozo, son de libertad, son de alegría. Son de una consagración total a Dios. Y cuando yo volteo a mi alrededor a ver a la gente, a los del mundo, soy un pueblo diferente, totalmente diferente en lenguaje y en obra. Totalmente. Así, bendito hermano y bendita hermana, resaltamos la grandeza de Dios a los que pueden ver, a los que pueden escuchar. Así, somos un pueblo diferente y aquí se marca, porque se conoce el árbol por su fruto, a los que podemos ver. Por eso dice, ¿y quién como tu pueblo Israel que es libre, Señor? Que es grande, que está en la cruz. ¿Quién como Él? Nación singular, única en la tierra, única. Y claro que esto en el Antiguo Testamento, ya le dije yo los ejemplos, bendito hermano y bendita hermana, del Antiguo Testamento, un pueblo totalmente especial con otra obra, y de igual manera en el Nuevo Testamento le pongo el ejemplo, ya no del autor y consumador de Cristo, sino de la iglesia que dejó. En el libro de los Hechos, usted puede ver la obra de los cristianos que creían y la obra del mundo. Usted puede ver la diferencia y la obra de unos y de otros cotidianamente. ¿Quién como tu pueblo? Nación singular. Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. Claro, bendito hermano y bendita hermana.
Imagínense nada más. De repente, antes de que Dios los rescatara, meditemos, profundicemos para poder fortalecer esta enseñanza. ¿Qué hacían desde la mañana este pueblo? Se levantaban como hoy se levantan los del mundo, a las 5:30 de la mañana, 5, algunos a las 4, y iban a una obra en Egipto, bajo el poder de Faraón, y todo el día trabajaban. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios los rescató, y cuando los pasó del otro lado del mar, jamás volvieron a tener esa esclavitud, ese yugo. Nunca volvieron a tener esa obra. Tuvieron una obra totalmente diferente, pero los ciegos y los sordos no se dan cuenta el día de hoy que de igual manera esa obra que yo tenía no tiene nada que ver con la obra de Dios. Así nos rescató de la esclavitud, nos rescató de la cautividad, nos rescató de la cárcel, nos rescató de ese yugo para poder servir al Dios vivo, para volver a tener el Edén que perdió Adán y Eva. Entonces dice, ¿y quién como tú, como tu pueblo Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, por pueblo suyo. Y recordemos, ¿cuál es el verdadero pueblo de Dios? El que fue rescatado para servir a Dios. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios el día de hoy? Los que tenemos su imagen, y su imagen es espiritual. Y un ser espiritual no milita, ni se enreda con las cosas del mundo. Como dice la palabra, mi Padre está buscando, y vino a buscar, por medio mío, adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pueblo suyo. Y para ponerle nombre, porque tenemos un nombre puesto por Dios, así como Dios a cada uno le dijo, ya no te vas a llamar hoy tal, sino te voy a cambiar tu nombre por Simón, y te voy a cambiar tu nombre. Tenemos un nombre, y tenemos también, según en Apocalipsis, un nombre escrito en la frente, en una piedrecita, que se nos va a dar a conocer a los que venzcamos. Y nos dio nombre, como pueblo suyo, nos dio el nombre también de Israel. El nombre de Israel. Dice, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor. Fíjense bien, y para hacer grandezas a su favor. Muy importante. Primeramente, con el primer pueblo. Una de las muchas grandezas, una de las muchas, porque vamos a concordar. ¿Cuál fue? Bueno, cuando Dios los sacó de Egipto y empezaron a derrotar a naciones inquebrantables, como Og y los gigantes, y en el desierto Dios los llevaba de victoria en victoria, en Jericó había una mujer llamada Rahab que escuchó las grandezas del Dios de Israel por medio de su pueblo, y que cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, se arrepintió porque dijo, yo he escuchado que el Dios de ustedes es grande y poderoso, y yo sé que va a destruir Jericó, y yo temo, yo los voy a ayudar a ustedes, yo me uno a ustedes, ayúdenme. Así, bendito hermano, de igual manera, a los que creemos en este nuevo pacto, a los que venimos, podemos ver su grandeza el día de hoy por medio de alguien que verdaderamente creyó y que es una nueva criatura. Y podemos ver la grandeza de Dios por medio de una conversión de un ser espiritual, cuando podemos ver a un verdadero siervo de Dios consagrado, como lo dice en Timoteo, el fruto del obispo, crucificado totalmente. Y también, mediante la fe, mediante el proceso, mediante el discipulado, podemos ir viendo la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas, de cómo nos va afirmando. Pero sobre todo,
Dios nos ha sacado, nos ha hecho pueblo suyo para mostrar su grandeza. Y voy a profundizar esto también con el Nuevo Testamento. Hoy, en los tiempos de apostasía, hay una cita bíblica en donde dice Dios, ustedes son culpables de que blasfemen mi nombre. Ustedes son culpables, dice, a su pueblo, en los tiempos de apostasía, el día de hoy. ¿Por qué? Porque ¿cuántos seres humanos hay en el planeta Tierra que usted conoce que blasfeman contra los cristianos? Que dicen, porque a mí me ha tocado ir a dar testimonio cristiano, no, para ser como la luz del mundo, no, para ser como los de Pare de Sufrir, no, para ser como los de Maldonado, no, olvídelo, no. Y blasfeman porque Dios nos escogió para dar una obra, para dar un fruto, para que si no pudiésemos nosotros ganar por medio del Evangelio a los incrédulos, los ganásemos por nuestras obras, los ganásemos por nuestra conducta. Pero claro, estamos en la apostasía, hermano, ¿verdad? Pero bueno, fíjense bien, entonces, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos dio nombre? Para hacer grandezas a su favor, para hacer grandezas a su favor. Y claro que con los humildes, Dios me ha permitido revelar su grandeza a su favor, porque los poquitos que hoy están en esta congregación, que han podido ver su grandeza por medio de su siervo, les ha servido para que ellos también obtengan este bendito crecimiento dado por Dios y no por los hombres. Dice, y también has hecho obras terribles a tu tierra, obras terribles. ¿Qué son obras? La palabra terrible también es de asustarse, porque también a mí me ha servido ver cómo Dios ha dado el justo merecido, como en el diluvio, como en Sodoma y en Gomorra, y hoy me ha permitido ver sus obras de ira contra los incrédulos. Y esto es una riqueza y una bendición por Dios, porque al permitirme ver también sus obras terribles, me ha dado el fruto del temor para guardarme. Dice, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto. Entonces, ¿cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es que nos ha revelado la verdad y nos ha mostrado su poder en nuestras vidas. Ese es el amor de Dios. Nos ha hecho y nos ha engrandecido. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti, muy importante. No lo rescató para ir o para el diablo, no, lo rescató. Así le digo una cosa, bendito hermano y hermana, para poder entender esto. A mí me dan una sentencia de cadena perpetua en la cárcel. Y tengo 21 años. Tengo esposa, tengo hijos y se me acabó mi vida. Se me echó a perder. Pero llega alguien y me dice, oye, hay alguien muy misericordioso que vio tu aflicción cuando te sentenciaron y ya ve tu corazón, la angustia y el sufrimiento que tienes. Él dice que tiene el poder para sacarte de aquí, pero con una condición. Con que cuando salgas, trabajes para su empresa. Todos los días. Y te va a dar un contrato. ¿Qué cree que diría esa persona? ¿Por lógica? Sí. Así, bendito hermano y hermana, nosotros fuimos comprados, no con oro ni con plata, no, fuimos comprados con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con su sangre, comprados. ¿Para qué? Para servir a Dios. Él es el Señor. Señor significa amo, dueño. Nosotros somos sus esclavos, fuimos comprados. Y eso no lo entienden los insensatos, no lo entienden los que aman las tinieblas. ¿Por qué? Porque quieren servir a dos señores. Y porque cuando se les habla de la verdad, se espantan y dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Pero Dios nos compró para ser suyos, para ser su pueblo.
que rescataste de la esclavitud, nos rescataste para ti de Egipto, que Egipto representa el mundo, hermano. Dice, nos rescataste de las naciones y de sus dioses, como yo se lo dije. Antes los dioses que yo tenía, hermano, en el mundo, no me permitían este camino, porque claro que el adversario, el enemigo, Satanás y el diablo han venido a engañar con miles y miles de dioses. Por si no me gusta uno, agarre el otro. Por si no me gusta el otro, agarre otro. Y los dioses son toda aquella obra que el ser humano tiene alejado del conocimiento, alejado del Edén y alejado de servir a Dios. Todo, cualquier pasatiempo, el Facebook, el Internet, las películas, el cine, las fiestas, el alcohol, todos esos son dioses, ídolos. Todo, vuelvo a repetir, todo lo que me quita el tiempo y me absorbe el tiempo a una obra infructuosa para la cual Dios no me diseñó y estoy perdiendo el tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento, para atesorar en donde no hay ladrón ni polilla, amando a Dios y a mi prójimo en una obra, todo lo que me quita, me da sueño, me tiene dormido, todo eso son dioses. Todo eso son dioses. Todo lo que yo no puedo dejar. Así, bendito hermano y bendita hermana, gracias a Dios que me rescató de esa esclavitud, me dio vida para hacer frutos dignos de arrepentimiento y para que mientras esté en este cuerpo humano atesore donde no hay ladrón y polilla. Entonces, fíjense bien que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de todos sus dioses. Como están en Rusia, en Estados Unidos, en México, en España, en todos lados, tienen dioses. Y Dios me rescató para servir al único y verdadero Dios. Y hoy, por su bendita gracia, por su bendito amor, como dice en el Nuevo Testamento, nosotros, su pueblo, tenemos un solo Dios y un solo mediador. Pero muchos dicen de memoria esa cita bíblica. Muchos dicen, nosotros tenemos un Dios, un solo mediador, pero lo dicen de palabra, mas no de obras. Porque al decir, yo como pueblo tengo un solo Dios, es porque todos los días, los 365 días, estoy sirviéndole. Y un solo mediador, el que vino a traer el pacto. Eso es tener un solo Dios. Y no servir a dos señores. Dice en el versículo 24, porque tú, Señor, estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Sí, en el Antiguo Testamento como una sombra y hoy lo verdadero. Tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo. Como dice la bendita palabra, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, en el Nuevo Testamento dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, Dios, de ser hechos hijos suyos, pueblo suyo. Les ha dado potestad. Porque recordemos, entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos, y entró el gobierno de Satanás, el imperio de Satanás, donde nos metió todos sus dioses, donde nos metió en esclavitud e en ignorancia, en una obra infructuosa que nos trae una losa. Y Dios nos rescató de eso para hacernos pueblo suyo y nos trajo inmortalidad. Porque dice para siempre. Porque Satanás trajo la muerte y Cristo Jesús trajo vida, que es inmortalidad. Y todos aquellos que hemos participado de su grandeza, de su amor, de su resurrección, en el momento en que yo recibí el Evangelio, me dio inmortalidad. No en el cuerpo humano, sino en el interior. Y claro, que yo tengo que guardar con temor y temblor esta inmortalidad. Y si yo termino vencedor, que cuando venga Cristo Jesús me encuentre siendo un ser espiritual, me voy a la vida eterna. Pero solamente esta inmortalidad
Solamente esta riqueza, solamente esta bendición, la tenemos los que hemos aceptado, los que hemos sido rescatados mediante su amor. Nada más, párale de contar. Por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y de igual manera, hermano, ¿qué es que yo tenga y que el Todopoderoso sea mi Dios? Que no me desampara, que todos los días me ame, que todos los días me exhorte, que todos los días me amoneste, que todos los días me redarguya, que todos los días me esté hablando con la verdad. Todos los días. Por Padre y por Dios. Y para servir. Y entonces, ¿qué estamos viendo en todo esto desde el día de ayer, hermano? Estamos viendo proféticamente como una sombra de lo que iba a venir. Primeramente con David y luego con nosotros, por medio de Cristo Jesús, todas las riquezas y todas las bendiciones que nosotros tenemos hoy en este bendito camino, a los que tenemos el fruto que tuvo David. Dice en el versículo 25, ahora pues Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y recordemos, yo le estaba hablando, bendito hermano y bendita hermana, hace algunos minutos atrás, que este pacto es por fe. Que Dios, cuando nos habla, por medio de su palabra, nos habla de todas estas riquezas que podemos tener. Ahora bien, si yo tengo un corazón dispuesto, si yo tengo un corazón crédulo, le digo a Dios, Señor bendito, estas riquezas que tú me has dado hoy, yo voy a seguir en este camino, Señor. Yo quiero ser acreedor de todas estas riquezas. Ahora, pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Y aquí, 750 años antes de que Dios confirmase a Cristo y el Nuevo Testamento, vemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que todas las riquezas y todas las bendiciones que Dios prometió a los que le amaron, las cumplió, como con Abraham, como con Jacob, como con Isaac, como con Noé, como con Moisés, como con David, como con Salomón. Porque todas estas riquezas y todas estas promesas que Dios le hizo a David por ser fiel, hoy las tenemos, bendito hermano y bendita hermana. Y haz conforme a lo que tú has dicho. Y ya, Señor, conforme a lo que tú has dicho. Y vuelvo a repetir, Dios es fiel. Dice en el versículo 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Nuevamente, recordemos, ¿qué profetiza esto? Que cuando vino Cristo Jesús había ignorancia, que todos los seres humanos estábamos en pecado, que todos teníamos dioses y que por medio de Cristo y por medio del Evangelio fuimos nosotros llevando la verdad, y todos aquellos que dejaron sus ídolos y dejaron el mundo vinieron a engrandecer a Dios, dando testimonio, como hoy me está permitiendo Dios esta riqueza, esta bendita bendición de engrandecerlo con los testimonios que ha hecho en mi vida. Y esto, bendito hermano y bendita hermana, se da lugar en el Nuevo Testamento. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, Señor, para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. De igual manera, ¿qué vamos a decir? Esos no son dioses, como Pablo llegó algún día en Atenas a decir al Dios desconocido, estos no son dioses, les vengo a presentar al Creador de los cielos y de la tierra, y por medio del Evangelio, por medio de su obra, engrandecer a Dios, al verdadero, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Y claro, ¿de qué casa está hablando? ¿De qué descendencia? De todos los que venimos de la descendencia de Cristo Jesús,
¿Y cuál es la casa, como ya lo vimos? La iglesia. La iglesia que sea firme. Profecía cumplida. ¿Escuchó Dios esta oración? Amén. Porque por la gracia de Dios tengo 19 años firme, sin dejarme mover por la corriente, ni ser arrastrado por la corriente, ni ser asolado. Dios me mantiene firme en este bendito camino como la casa de David. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Nos quedamos para empezar el versículo 27, si Dios me lo permite, el día de mañana. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerde que yo estoy a los pies de Dios y a los pies de Cristo. Ahí están los teléfonos. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Y gracias.